Evangelio de Juan capítulo 13, y vamos a meditar lo que se encuentra escrito en el versículo 24. Juan capítulo 13, versículo 24. Los hermanos que han traído su Biblia, leamos juntos en esta mañana. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Diga conmigo: Señor, háblame a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Amén. Tome por favor su asiento, su lugar, y regálele un aplauso al Señor en esta mañana con un gloria a nuestro Dios. Diga gloria a Dios, a su nombre. Los que estamos aquí, ya en algunas ocasiones hemos estudiado acerca de este cuadro bíblico, de cuando Judas se prepara para entregar el maestro, de cuando Juan se entera quién iba a ser el que estaba por traicionar al maestro, y de la curiosidad que tenía Pedro por saber la información que Juan podía recibir de parte del Señor, preguntándole: maestro, ¿quién es el que te va a entregar? Entre ellos había esta curiosidad, esta conversación, pero el único que tenía esta información era Juan. Pero de quien quiero hablar realmente en esta mañana es de este tercer personaje, el cual la Biblia le llama Judas, contado como uno de los apóstoles, tesorero, dice la palabra del Señor de Jesús, y quien posteriormente con un beso sería como señal para traicionar al maestro. Hagamos, iglesia del Señor, un alcance de lo que acaba de acontecer y de algo que la Biblia nos enseña para no caer en el mismo error. Primero, partamos a partir de un versículo. La Biblia dice que una misma fuente de agua no puede echar ¿qué? Agua dulce y agua salada. ¿Por qué? Porque ni va a ser agua dulce, ni tampoco va a ser agua salada. O sea, no va a ser un agua normal, no va a ser un agua tradicional. De que se puede por una misma abertura sacar dos tipos de agua al mismo tiempo, se puede, pero pierde su definición. O deja de ser dulce o deja de ser salado. Ahora apliquemos esta palabra en principio a Judas. ¿Qué nos habla la Biblia? La Biblia nos habla de un Judas que por un lado servía ¿a quién? Al Señor, pues era su tesorero, era contado como los apóstoles y andaba con Jesús para todas partes. Sabía Jesús para dónde iba, de dónde venía, y por eso la información que él tenía fue clave para que lo pudieran arrestar. O sea, él estaba cerca del maestro, en otras palabras. Y por otro lado estaba lo que Judas sentía. ¿Qué dice la Biblia que Judas sentía? Judas era el tipo de personas que Dios o Jesús le había entregado un cargo, le había entregado un trabajo que era cuidar del tesoro, y no solo cuidar, sino que también de ese tesoro se sacaba y se daba a la caridad o algunas cosas que ellos llamaban en aquella época. Entonces Judas, cada vez que tenía un nuevo ingreso, una nueva de entrada, nuevo dinero, la Biblia daba a entender de que él echaba mano de la bolsa. O sea, él no solamente le servía al Señor, sino que de aquello lo cual le servía al Señor, él hacía algo para lo cual ese dinero no estaba estipulado, que era echar mano, agarrar sin permiso del maestro y embolsillárselo. Cualquiera dice: pastor, pero si había, pastor, pero si no estaba faltando a las viudas, no le estaba faltando a los huérfanos, entonces no es malo. Es malo desde el punto si el Señor dice sí, es bueno, y si el Señor dice no, es malo. Tan sencillo como eso. Es como cuando el Señor dice a través de su palabra que algo es malo porque el Señor lo dijo.
Y cuando el Señor dice que algo es bueno también porque el Señor lo dijo. Y si un día Dios cambiara de parecer y algo que en alguna ocasión se le llamó malo, Dios dice es bueno, entonces simplemente pasa a ser bueno. ¿Por qué, pastor? Porque sí. No le entendí esa parte, pastor. En el Antiguo Testamento, un ejemplo, se prohibió comer ciertos animales. La Biblia les dio a conocer como animales inmundos. La ley de Moisés, y se le llama la ley de Moisés, pero fue dada por el mismo Dios a Moisés, y la gente dice, esta ley es para cumplir. Esa ley decía que esos animales no se podían comer. En el Nuevo Testamento encontramos a un Pedro, después de un momento de oración, ver un lienzo tendido y gran cantidad de los animales impuros, o gran parte de los animales que no se podían comer según el Antiguo Testamento, aparece y el Señor le dice a Pedro, mata y come. Pedro le responde al Señor como queriendo decir, Señor, a través de la ley que tú le mandaste a tu siervo Moisés, esos son animales inmundos, y como son animales inmundos, yo no voy a comer de estos animales. ¿Qué le dijo el Señor? No llames inmundo a lo que yo he creado. Según la ley de Moisés, no se podía comer. Según lo que el Señor le dijo a Pedro es, mata y come. Entonces, ¿hasta dónde fue malo? Hasta donde el Señor dijo es malo. Y si en algún momento el Señor dice es bueno, simplemente pasa a ser bueno. ¿Por qué? Por la orden de Dios. Me dejo entender, diga gloria a Dios. Entonces escuche una cosa, lo que Judas hacía, si el Señor le decía a Judas, Judas, ¿sabes una cosa? Cuando gustes tomar algo de ahí, tómalo. Era bueno, que el Señor se lo dijo, sencillo. Pero si el Señor le dijo, la bolsa que tienes en tus manos es para la obra misionera y para la caridad, no era para otra cosa. A su nombre. Así le faltara a Judas un par de sandalias, era para la caridad. Así Judas quisiera comer un poco mejor, era para la caridad. Eso era lo que hacía la diferencia. Lo que el Señor decía que se tenía que hacer y lo que el Señor decía que no se tenía que hacer. Y dentro de lo que no se tenía que hacer era lo que estaba haciendo Judas, tomando algo que el Señor no le autorizó. Quiere decir que eso era ¿qué? Malo. La Biblia llama de que Judas tenía su vida, o tenía en su vida algo que se le conoce como avaricia, que es la persona que tiene, pero es la persona que no se sacia, y es la persona que siempre va a querer más. O sea, que nunca está conforme si ha conseguido algo, sino que siempre desea más, aun cuando no lo esté necesitando. Podría ser una definición de la avaricia. Eso le pasaba a Judas. Ahora volvemos al versículo base con el cual nosotros hablamos hace un momento atrás, que una misma fuente de agua no puede echar por la misma abertura agua dulce y agua salada, porque si eso pasa se mezclan y ya eso deja de ser o agua dulce o agua salada. ¿Qué le estaba pasando a Judas? Por un lado estaba su comportamiento de persona avariciosa, y por otro lado estaba su servicio al Señor. Dese de cuenta esta mezcla. Dese de cuenta esta mezcla. Quiero servirle al Señor, pero hay algo que no le gusta al Señor, pero está conmigo al mismo tiempo. Y Judas participaba de cosas santas, como lo fue conocida la última cena, que Jesús no la compartió con todo el mundo, solo con los 12, dice la Biblia. No la compartió con las multitudes, que partió los panes, solo con los 12. No lo compartió con las mujeres que caminaban con él, con las más allegadas, solo con los 12 discípulos que él mismo escogió. No que le siguieron, que él los escogió.
O sea, eran sus escogidos, en otras palabras. ¿Qué hace el Señor con estos 12? Participa de algo que no incluyó a todo el mundo. Quiere decir, algo solo para sus escogidos. Y ahí estaba Judas participando de ese alimento. Y la Biblia es clara cuando dice, bueno, Lucas habla de este caso, pero Lucas lo único que dice es, y entró Satanás en su corazón y fue a vender al maestro. Pero Juan, que indagaba un poco más, Juan que iba un poco más a fondo, Juan dice claramente que cuando Judas recibe el pan de las manos del Señor, mete la mano en el plato, moja el pan, lo coloca en su boca, Juan dice de una vez o categóricamente, y entró Satanás en su corazón. Ojo a esto. Está el Judas que en su corazón todavía hay ese sentimiento de avaricia. Y está el Judas que quiere participar de las cosas santas y espirituales. Pero esa combinación nunca termina bien. Por eso cuando usted ve personas que están en el camino del Señor, muestran el camino de Cristo, pero están viviendo una vida que nada tiene que ver con Cristo, y no le pasa nada a la persona, él vive como Judas. Yo le sirvo al Señor, estoy haciendo algo malo, pero no me pasa nada. Pero esto no quiere decir que a largo plazo continúe en la misma condición. Hemos visto hombres, mujeres en los caminos del Señor que vivían una doble vida. Ellos mostraban agua dulce, ellos escondían agua salada, hasta el día que estas dos se mezclaron. Y cuando estas dos se mezclaron, salió la verdadera esencia. No podemos, amados hermanos, caminar de una manera de esta, porque tarde o temprano esto termina afectando a la persona que quiere caminar espiritualmente con el Señor. Judas dijo, no es malo que yo haga esto, no es malo que yo participe de la cena del Señor, pero en plena participación de Santa Cena, ahí fue cuando podemos decir, las dos aguas se mezclaron y este hombre terminó, dice la Biblia, entregando al mismo Hijo de Dios. Llevemos esto a otra palabra más actual. Él terminó negando su propia fe a su nombre. Terminó acabando con su fe. Terminó acabando con su carrera espiritual por andar caminando de la mano de las cosas santas y haciendo lo que el Señor prohíbe. Pastor, pero llevo años en las mismas y no me ha pasado nada. Y quizás pueden seguir pasando otros años más. Pero ¿por qué Dios lo permite, pastor? Sencillo, Dios es misericordioso. Y la Biblia dice que el deseo del Señor es que ninguno se pierda. Pero esto no quiere decir que siempre Dios lo permitirá. Esto no quiere decir que la misericordia de Dios un día no choque con la justicia de Dios y Dios tenga que ejecutar justicia, porque Él amplió la misericordia sobre esa persona, a su nombre. Entonces ese tiempo, llamémoslo ese tiempo cuando todavía no se ha chocado con la justicia de Dios, llamémoslo que es un tiempo de gracia, donde Dios le da al personaje, al individuo, al creyente, le da tiempo de que corrija el rumbo que está llevando, corrija la dirección hacia donde él está yendo, cambie el transcurso de su vida. En ese tiempo, cuando él empieza a mezclar dos tipos de agua, creyendo que esto no va a traer un problema, y pueda que la persona diga, pero pasó un tiempo, no pasó nada, otro tiempo no pasó nada, otro tiempo no pasó nada. Estás en un periodo de gracia donde el Señor lo único que quiere es que corrijamos la dirección de nuestra vida. Si eso pasa, si logramos corregir la dirección de nuestra vida antes que nos encontremos con la justicia de Dios, habremos, amados hermanos, logrado salir de un error del cual la Biblia dice que si 7 veces cayéramos, el Señor nos puede volver a levantar. Pero si eso no llegara a pasar, llegará el momento donde tanto a tratar de hacer las cosas espirituales va a terminar afectando la vida de forma general. Diga conmigo, gloria a Dios. Porque no solo fue afectado espiritualmente, sino que la Biblia dice que fue afectado emocionalmente Judas.
que sus emociones le llevaron a nublar la razón y posteriormente quitarse la vida. ¿Hasta qué punto llegaría este hombre para pensar de esta forma? ¿Hasta qué punto llega una persona de mirar como única salida quitarse la vida? A no ser de que su razón haya sido nublada y que lo que acababa de hacer totalmente afectó todo su ser. El consejo del Señor para nosotros es simple y es sencillo. Si estamos participando de su mesa, esto demuestra la confianza que Dios tiene con cada uno de nosotros. Si podemos sentarnos a la mesa con el Maestro, esta es la señal de que Dios te deja y quiere contigo realizar algo, independientemente en cada uno. Pero eso no quiere decir que Dios esté dando vía libre a errores alternos que estemos cometiendo o viviendo. Diga conmigo, gloria a Dios. Pero es que ya son tantos años, pastor, y no ha pasado nada. El Señor en su misericordia, Él es así. El Señor en su bondad, Él es así. Pero vuelvo y lo digo, esto es un tiempo, llamémoslo de alguna forma, de gracia. Diga conmigo, gloria a Dios. Un tiempo de corrección, un tiempo de reparar, un tiempo de tomar lo malo que hay en nuestra vida, poderlo corregir y acercarnos aún más a la confianza que el Señor nos ha entregado para vivir de una manera diferente según la palabra del Señor. Y que no hagamos esta combinación que tarde o temprano puede terminar pasando a nuestra vida el resultado de errores. Diga conmigo, gloria al Señor. Porque la Biblia es clara, la Biblia nos enseña y la Biblia nos muestra que una y otra vez se repitió el mismo patrón. Personas que iniciaron en el Espíritu, personas que caminaban en el Espíritu, personas que en el camino empezaron a mudar, empezaron a cambiar, no para bien sino para mal, y que el resultado final fue exactamente el mismo para todos. Entonces sería bueno que el tiempo de gracia sobre cada uno de nosotros sea un tiempo que podamos aprovechar. Porque si algo ha sabido hacer el Señor es darnos una oportunidad. ¿A quién Dios le ha dado una oportunidad? Levante la mano y diga gloria a Dios. Sobre todos. Pastor, estoy aquí. Es una oportunidad de Dios para ti. Pastor, estoy vivo. Es una oportunidad de Dios para ti. Pastor, todavía puedo leer la Biblia. Es una oportunidad de Dios para ti. Pastor, puedo todavía caminar, puedo vivir, en otras palabras. Es una oportunidad de Dios para ti. Entonces, por parte de Dios hay confianza hacia nosotros. Por parte de Dios hay amor hacia nuestra vida. Por parte de Dios hay propósito de creer que nosotros podemos ser mejores para Él. Esto es de parte de Dios. Ahora en nuestra parte sería lindo el aprovechar esto de parte del Señor. A su nombre. Diga conmigo gloria a Dios. Si Judas, saquemos esto del plano profético, porque obviamente esto estaba profetizado, pero saquémoslo del plano profético y coloquémoslo dentro de una situación natural de la vida. Si Judas hubiera tenido elección, si Judas hubiera recapacitado de lo que estaba haciendo, sentado a la mesa con el Maestro, la historia hubiera sido diferente. Vuelvo y digo, sacándolo del plano profético. Porque Judas hubiera dicho: nadie me había tenido tanta confianza como este hombre, que no nacimos juntos, y colocó la bolsa en mis manos para que yo la cuidara. Mira, más de 5,000 personas Jesús les dio de comer y solo nos tiene los 12. No está aquí ni María. No están acá las mujeres en las cuales Jesús ama tanto. No está tampoco su gran amigo que resucitó. No estaba la gente que él amaba. Estaban los que él había escogido. Y Judas recapacitar de todo eso y decir: Jesús me ha dado tanto a este punto como para yo hacer lo que quiero hacer. Jesús no me ha dado tantos motivos. La historia hubiera sido otra. Pero obviamente, como estaba el marco profético del cual se habló que esto tenía que acontecer, y Jesús lo reafirmó diciéndolo,
Volviendo a ese marco, encontramos a alguien que definitivamente esto tenía que pasar. Pero esto no quiere decir que tiene que pasar en la vida de los creyentes. Los creyentes pueden cometer errores, pasa. Fallas, pasa. Tropiezos, pasa. Pero de todos ellos, de todos los errores, sea cual sea, el Señor promete restaurarnos. Diga conmigo, gloria a Dios. Porque no estamos bajo un marco profético. Estamos bajo la misericordia y bajo la gracia de Dios. ¿Quién lo cree? Levante la mano y diga gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, y diga conmigo gloria a Dios.